desarrollar el tema de estructura atómica actual. Vamos a estudiar al átomo, a las partes que tiene el átomo y algunas representaciones, por ejemplo, de su número atómico y también de su número de masa, neutrones y entre otros. Entonces vamos a comenzar con el concepto de átomos, conociendo las partes que tiene el átomo y las características de cada parte. Muy bien, veamos. Estructura atómica. Todos sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. De todo ello, la mínima parte es el átomo. Entonces, el átomo es la unidad básica de toda materia. ¿Correcto? Entonces, el átomo es la unidad básica de toda materia. Muy bien. Entonces, este átomo tiene partes. Las partes será pues aquí el núcleo y lo que está parte afuera, la parte extranuclear. ¿No es cierto? El átomo va a estar formado por componentes como ¿qué? Neutrones, electrones y protones, que vamos a ir conociendo uno por uno, ¿verdad? Entonces, sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. De todo ello, la unidad básica es el átomo. Muy bien. Átomo. El átomo es la porción más pequeña en la que se puede dividir un elemento químico. ¿Pero qué? Manteniendo sus propiedades. O sea, este átomo, recuerda, es la porción más pequeña. Es la porción más pequeña en la que se puede dividir un elemento químico, pero manteniendo o conservando sus propiedades. ¿Correcto? Entonces, por ahí tenemos un átomo. Ese átomo tiene partes. Las partes que tiene un átomo son los siguientes. 1. El núcleo. 2. La zona extranuclear. Entonces, ya sabemos que el átomo tiene dos partes. Uno es el núcleo, el otro es la zona extranuclear. Dos partes. ¿Perfecto? Ahora vamos a abocarnos a estudiar al núcleo y a la zona extranuclear, teniendo como referencia al concepto de el átomo, que es la porción más pequeña en la que un elemento químico puede dividirse pero conservando sus propiedades. Muy bien, genial. Veamos. El núcleo. Ahora, el núcleo. El núcleo obviamente es la parte central del átomo. Entonces, el núcleo es la parte central del átomo, correcto, ¿no es cierto? Parte central, ojo, donde se va a concentrar la mayor parte de la masa del átomo. O sea, el núcleo va a ocupar el 99,99% de la masa del átomo. Es por ello que en el núcleo se encuentra concentrada casi toda la masa del átomo, y es por ello que se le conoce al núcleo como la parte más densa. Entonces, este núcleo va a estar formado ¿por qué? Por neutrones y protones. Y también hay que ponerle las partículas subatómicas. Entonces, pero básicamente en el núcleo, ¿qué existen? Neutrones y protones. También existen, pero partículas subatómicas. Perfecto. Entonces, recuerda que el núcleo es la parte central del átomo y es la parte más densa. ¿Por qué? Porque ocupa la mayor parte de la masa del átomo, el 99,99%. Los protones tienen carga positiva
los neutrones no tienen carga, neutros. Correcto. Entonces es importante recordar eso. Bien, el núcleo. ¿Es la zona interna? Sí, es la parte interna del átomo. Y está compuesto por dos tipos de partículas básicamente. Partículas llamadas neutrones, que es sin carga, y protones con carga positiva. Además, tiene el 99,99% de la masa del átomo. Y recuerda que es por ello que se le conoce como ¿qué? Como la parte más densa. Neutrón y protón. Muy bien. Cuando hablamos de masas, recordemos que en el átomo existían electrones, neutrones y protones. ¿Quién tendrá mayor masa? Si el núcleo tiene la mayor parte de la masa del átomo, entonces el que pesa más es el neutrón. El neutrón pesa más que el protón y esta mucho más que el electrón. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces es importante recordar eso. Muy bien, veamos. Una vez que hemos estudiado la parte núcleo, era la parte central, ahora vamos a estudiar a la parte externa, a la envoltura. Esa envoltura se llama zona extranuclear. Y en la parte extranuclear vamos a encontrar a los electrones. Ahí está. Entonces es la parte externa donde vamos a encontrar a los electrones. Y es la parte que tiene mayor volumen. Si el núcleo tenía mayor masa, la parte extranuclear va a tener mayor volumen. Mayor volumen. Correcto. Entonces, aquí se van a encontrar los electrones. Los electrones tienen carga negativa. ¿No es cierto? Entonces, es importante recordar eso. Bien. Ahora, cuando te mencionan partículas fundamentales, recordemos que hemos visto neutrones, electrones y protones. A todos ellos se les va a conocer como partículas fundamentales. Entonces, de las partículas subatómicas, 3 son las partículas fundamentales o estables. ¿Ya? Fundamentales o estables. Muy bien. Ahí está. Tenemos al neutrón, al electrón y protón. Neutrón, el protón y electrón. Aquí básicamente hay que ver los personajes que han descubierto a cada partícula fundamental. Al neutrón descubrió Chadwick, ¿sí? Al protón descubrió Rutherford, al electrón descubrió Thomson. Muy bien, Thomson. Entonces, cuando mencionan partículas fundamentales, hay que ver al neutrón, al protón y electrón. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Continuamos. Entonces, una vez que hemos visto el núcleo, la parte extranuclear, ahora vamos a representar al núcleo, o sea, vamos a representar al núcleo de un átomo. Entonces, a ver, el núcleo es la representación del núcleo de un átomo. Muy bien. Un elemento químico se puede representar de esta forma, donde E es el elemento químico. Repito, el E es el elemento químico. Este elemento químico, ¿qué va a tener? Su A, su Z, su N y su Q. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nombrecitos tienen cada unito. Listo.
El A es llamado número de masa, o también llamado nucleones fundamentales. Entonces Z se le puede conocer como ¿qué? Como número atómico, como carga nuclear, o también como nucleones positivos o protones. Entonces recuerda que Z es número atómico, carga nuclear, núcleos positivos y protones. N viene a ser el número de neutrones o nucleones neutros, ¿verdad? Entonces, el A es el número de masa, Z número atómico, N neutrones. Y Q es la carga, que puede ser positivo o negativo. O en algunos casos hay elementos que no van a tener carga y van a ser llamados átomos neutros. ¿Por qué son neutros? Porque no van a tener carga. Entonces, ¿qué ecuación matemática cumple aquí en esta representación? La ecuación matemática que cumple es lo siguiente. Veamos. Donde A es igual a Z más N. ¿Qué significa esto? Donde A, que es el número de masa, es igual a ¿qué? A Z, que es número atómico, más el número de neutrones. Ejemplo, si aquí tengo un átomo, por decir, un elemento X, arriba tengo 20, aquí tengo 8, te pregunta N, calcule N. Entonces, arriba va el número de masa, abajito va la Z, que es el número atómico, y aquí va N. Entonces, pregunta N, planteemos la ecuación, que era A igual a Z más N. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto vale A? Arribita 20, A vale 20. ¿Cuánto vale Z? 8, ahí está. Z vale 8 más N. Pregunta N. Entonces el 8 pasa restando. Por tanto, N valdría 12. ¿Por qué? Porque 12 más 8, 20. Y de esta manera se puede calcular para cualquier elemento químico. Otro ejemplo, aquí tengo un elemento Y, donde aquí tengo aquí vale 15, y aquí vale 20, ¿no es cierto? 20, y pregunta A. Muy bien, reemplazo en la ecuación. ¿A qué es igual? Z, ¿cuánto vale Z? 20, vale 20 más 15. Y sumando tenemos pues que el número de masa es 35. Correcto. Entonces, de esa manera voy a calcular el número de masa. Entonces, en una representación yo puedo calcular número de masa, número atómico y número de neutrones. ¿Con qué ecuación? Con el A igual Z más N, o el famoso ASNO, ¿verdad? Listo. Entonces es importante recordar eso. Muy bien, entonces continuemos. Un átomo neutro. Dijimos que un átomo tenía carga, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. Eso lo vamos a ver después, cuando es positivo o negativo. Pero ¿qué pasa si un elemento químico no tiene carga? Bueno, no tiene carga aquí arribita. No hay ni más ni menos. Así, vacío nomás. Neutro. Es un átomo neutro. ¿Qué es lo que cumple en un átomo neutro? Lo siguiente. El famoso pez. Donde el número de Z es igual a ¿qué? Es igual al número de electrones y esta igual al número de protones. Entonces, cuando tengo un átomo neutro, Z, aquí Z, el número atómico, es igual al número de electrones y esta igual al número de protones.
A ver, un ejemplo práctico. Aquí tengo un elemento X. Tiene Z 20. Ahí está, 20. Y pregunta, calcule el número de protones, calcule electrones y calcule número atómico. Entonces, tú observas que aquí arriba no hay carga, no hay ni más ni menos, está vacío. Allá es un átomo neutro. Y en un átomo neutro, ¿qué cumple? Cumple lo siguiente, que el número, él vale Z, 20, y ese 20Z es igual al número de electrones y esta igual al número de protones. Correcto. Entonces es importante tener en cuenta eso. Muy bien. Veamos. Siguiente ejemplo, ¿ok? ¿Cuántos electrones tiene? Tienen las siguientes especies. Por ejemplo, preguntan aquí electrones. Muy bien, preguntan electrones. Veamos. Na es sodio, ¿correcto? Na, sodio. Tiene Z, ojo, Z tiene 11. Muy bien. ¿Qué pregunta? Electrones. Allá. Había una ecuación, ¿no? PES. Z igual a electrones y esto a protones. Aquí arriba no hay carga, no hay más ni menos, nada. Es un átomo neutro. Y en un átomo neutro, ¿qué cumple? Cumple el PES. Como ya tengo Z11, ¿cuánto vale electrones? Es la misma. Entonces valdrá también 11. Correcto. Además que pregunta lo siguiente. Ahí está. En este elemento hay que calcular el número de electrones. 45 es su número de masa A, 23 es pues sus neutrones y aquí tengo Z. Y arriba no hay nada, no hay más ni menos, nada, es un átomo neutro, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular electrones aquí? Lo primero que tendría que hacer sería calcular el número de Z. Entonces, ¿cómo calculo Z? Recuerda la ecuación, A igual a Z más N, ¿correcto? A igual a Z más N. Reemplazamos, A vale 45, ¿verdad? Igual a Z más 23. De aquí calculo que Z vale, él pasa restando aquí. Entonces tendría Z 22. Si Z vale 22, ya puedo calcular electrones. ¿Por qué? Porque Z va a ser igual a ¿qué? A electrones y a protones. Por tanto, aplico PES de donde electrones vale 22. Correcto. Y de esa manera voy resolviendo los ejercicios. Bien. Ahora, es importante recordar esta ecuación. A igual a Z más N. Correcto. A igual a Z más N. Es importante. Entonces, también es importante recordar el PES, donde en un átomo neutro el número de Z es igual a electrones y este es igual a protones. Simple, ¿verdad? Muy bien. A ver, un poquito de teoría para poder recordar, ¿ya? Según el modelo atómico actual, ¿qué proposiciones son correctas? A ver, los protones determinan la carga positiva nuclear. ¿Protones tenían carga positiva? Sí, carga positiva. Nuclear, obviamente, como está en el núcleo, nuclear. La nube electrónica es el espacio prácticamente vacío del átomo, ocupado por electrones. A ver, el núcleo tenía mayor masa y la parte extranuclear tenía mayor volumen, pero mínimo de masa. Por tanto, es prácticamente vacío, donde vamos a encontrar a los electrones. Ver o falso, ¿no? A ver. Entonces, aquí sería verdad.
¿no es cierto? Listo. El protón y neutrones determinan la masa de un átomo. Protón y neutrones determinan la masa de un átomo. Obviamente, cuando yo sumo el protón, que es Z, más N, que me da el número de masa. Correcto. Muy bien. Entonces, verdadero. Respuesta 1, 2 y 3. El número atómico nos indica la cantidad de ¿qué? A ver, número atómico, Z, nos indica la cantidad de protones que hay en el núcleo. Protones, a ver, neutrones no, tampoco, protones. Muy bien, entonces sería protones. Correcto. A ver, siguiente diapositiva. Tenemos lo siguiente. Dice, un átomo neutro, ojo, un átomo neutro tiene número atómico 31. Tiene número de masa 70. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo siguiente. A ver, hay que dibujar ese elemento químico. Ahí está. Número de masa 70. Ahí está, arribita. Atómico 31, abajito. Tiene, te está preguntando, ¿qué tiene? Dice, bueno, aquí lo puedo calcular neutrones, aplicando A igual a Z más N, de donde A vale 70, y aquí es igual eso a Z, que es 31, y este igual a N. 31 pasa restando, donde N valdría 39. Entonces, ya conociendo esto, además, ¿qué puedo aquí conocer? Lo siguiente. A vale 70, correcto. A vale 70. N vale 39. Ahora, como es un átomo neutro, ¿qué cumple? Que como Z vale por 31, esta que es igual a Z, a electrones y protones. A ver, ¿en dónde cumple eso? A ver, la que dice 31 protones, ya, 39 neutrones, correcto. 39 protones, no. ¿Qué más? Aquí dice, a ver, en la C, ¿qué dice? Pues 39 electrones, no, falso. D, 31 neutrones, nada. E, 70 neutrones, falso. La alternativa A es la que cumple, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora, como tarea, tenemos que completar el siguiente cuadro. Ejemplo. A ver aquí, magnesio. Agarro magnesio. Dice, me da como dato, tengo A, que vale 24. Z, que vale 12. ¿Cuánto vale N? A ver, aquí voy a hacer un ejemplo. Si vale 24 A, aquí vale 12, ¿cuánto vale N? Aplico A igual a Z más N, donde vendrá 12, ¿no es cierto? 12 más 12, 24, ahí está. Además, ¿qué pregunta? Número de protones. Recuerda que Z también se llama protones, entonces 12. Ahora, es un átomo neutro, todos son neutros, ajá, por tanto, Z va a ser igual que electrones, por eso 12. ¿Cómo lo represento? De esta forma, si ya N vale 12, ajá, entonces en vez de X pondré pues magnesio, su símbolo Mg, ahí está, Mg, arriba 24, abajo 12 y aquí 12. Eso hago para cada uno, cosa que el cuadro tiene que estar bien completo. ¿Ok? Listo. Muchas gracias.